Listo, comenzamos. Voy a empezar a grabar. En este momento ya estamos grabando. Valentina, por favor, y Sofía, eh, la presentación y la clase es toda suya. Ya. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. En esta tarde, 7 de octubre del 2021, con mi compañera Sofía Ardiles vamos a disertar sobre la estequiometría. Lo que vamos a hacer es estudiar y aplicar los conceptos de estequiometría. Esto se realizará a través de dos representaciones experimentales que fueron estudiadas anteriormente. Como resultado, se obtendrá el aprendizaje de herramientas para poder afrontar ejercicios de estequiometría. Esto porque en este experimento nos ayudará a identificar cómo se está actuando los reactivos y productos de la estequiometría, comprobando con cálculos químicos y a su vez indicar las principales leyes ponderales que se debe cumplir en el proceso. Se desarrollarán las habilidades de analizar, reflexionar, como también observar el trabajo en equipo y la comunicación. La estequiometría es una rama de la química que estudia las relaciones cuantitativas de reactivos y productos que participan en una reacción. Las relaciones no solamente pueden ser entre reactivos y productos, también pueden ser solo entre reactivos o solo entre productos. ¿Qué es una reacción química? Los enlaces químicos entre átomos se rompen y se forman nuevos enlaces. En este proceso intervienen dos tipos de sustancias, las que tenemos inicialmente y conocemos como reactivos, y las que se obtienen después de la reacción química, llamadas productos. Esto se logra porque los átomos buscan continuamente tratar de llegar al estado más estable posible. Y para lograrlo, estos átomos interactúan con otros compartiendo o intercambiando electrones. Como ven, ahora tenemos la contextualización y construcción del BAC, de la estequiometría. La estequiometría consiste en el estudio de las relaciones cuantitativas que existen entre las sustancias que son intervenidas en una reacción química, que consisten en los reactivos que se transforman en los productos. Pero esta reacción química no puede llevarse a cabo, ya que primero se debe tener una ecuación balanceada para garantizar que los cálculos serán correctos. Por otro lado, se debe tener en cuenta los reactivos limitantes y los reactivos en exceso. Bueno, yo les voy a hablar de la ley de Lavoisier, ley de conservación de la masa. La masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. En una reacción química, la suma de la masa de los reactivos es igual a la suma de la masa de los productos. Y en este caso vamos a utilizar una balanza, una matraza y un tapón. Y como materiales vamos a utilizar una aspirina más agua. Y los materiales de seguridad que vamos a utilizar es un delantal blanco y guantes quirúrgicos. En el ejemplo 1 podemos notar que tenemos que masar la matraz con agua y la aspirina. Luego dejar caer la aspirina en la matraz con agua. Y como observamos aquí, como que se está perdiendo la masa. No sé si observan que tenía al principio 254,79 gramos y a la segunda imagen sale 254,25, 21 gramos. Y esto es porque se escapa el gas. Y en el segundo ejemplo, nosotros agregamos un tapón, lo gramamos obviamente, y luego dejamos caer la aspirina y la tapamos. Y esto se conserva solamente porque no se libera el oxígeno. Ya, yo les voy a hablar sobre la ley de las proporciones definidas, la ley de Proust. Esta nos dice que cuando dos o más elementos se combinan para dar lugar a un compuesto determinado, lo hace siempre en una relación de masa constante. Para este experimento utilizaremos una balanza, un recipiente, una probeta y un mechero.
y como materiales, aluminio y disolución de ácido clorhídrico. Y para estar seguros, guantes quirúrgicos y un delantal blanco. Como podemos ver aquí, nosotros tenemos que agregar aluminio. En nuestro caso, nosotras elegimos aluminio. Agregamos 5 gramos de aluminio, después le echamos exceso de disolución de ácido clorhídrico, esperamos que se disoluyera, después dejamos que se calentara para que se secara y posteriormente lo amasamos y nos dimos cuenta de que aumentó la masa en 20 gramos. Estos son los resultados. Aquí dejamos los resultados. Y aquí dejamos nuestra bibliografía. Eso. Gracias por su atención. Bien. Bien, chiquillas, los felicito por el esfuerzo. La presentación fue bastante escueta, pero yo al menos entendí cuál es el asunto. Te voy a pedir, Valentina, que no dejes de compartir la presentación porque vamos a hacer algunas preguntas y vamos a discutir al respecto, ¿ok? Ya. Vamos a la primera diapositiva. Ya. Aquí yo echo de menos la flecha. ¿Ya? Yo entiendo que puede ser producto de que a lo mejor era demasiado texto para la diapositiva, pero en el futuro, si se les pide esto, y esto es para el resto, porque ya Valentín y Sofía están listas con su presentación, no olviden colocar el modelo de flecha. Si bien explicaron las preguntas una por una, las mencionaron verbalmente, es importante que aparezca este modelo de flecha con todas las preguntas respondidas, ¿ya? Porque lo que se estima o lo que se espera, digamos, en este caso, es que se vea la progresión del trabajo en equipo. ¿De acuerdo? Ya, profe. Vamos a la siguiente diapositiva. Aquí, bien, ¿ya? De estequiometría dice la ciencia que estudia relaciones cuantitativas entre las sustancias que intervienen en una reacción química, ¿ya? No hay mucho que decir al respecto. ¿Y qué es una reacción química? Dice que son átomos que se rompen. Los átomos se rompen. No, o sea, estaba mal explicado, pero no se rompen, sino que comparten electrones. Ya, la reacción química, en palabras simples, como dicen ustedes ahí, es la recombinación de los elementos que forman un compuesto, ¿ya? Independiente del tipo de reacción. Nosotros ya en clase de cátedra vimos los tipos de reacciones que existen, ¿cierto? Y en ningún momento nosotros hablamos de átomos. Los átomos sí se pueden romper, pero el producto de la ruptura de un átomo no es la formación de nuevos enlaces, ¿ya? Ojo con eso. La ruptura de la estructura atómica de un átomo, valga la redundancia, tiene relación con la transformación de ese átomo en otro distinto, o sea, cambia su identidad, ¿ya? Y por consecuencia de esto, la ruptura, ya sea por eliminación de partículas que conforman el núcleo o la eliminación o captación de electrones, va a generar dos cosas. En el caso del núcleo, la emisión de radiación que puede ser alfa, beta, positrónica, gamma, etcétera. Y en el caso de los electrones, dependiendo del fenómeno, puede ser emisión de luz, como vimos en el laboratorio pasado, el cambio del estado de oxidación del átomo, puede ser también la emisión de luz en el espectro electromagnético completo. Incluso podría, un átomo incluso podría emitir rayos X, ¿ya? Bajo ciertas condiciones. ¿De acuerdo?
Entonces, para hacer la corrección correspondiente de esta pregunta, es la recombinación de los compuestos que están funcionando como reactante para la formación de nuevos compuestos, cuya identidad es diferente, ¿cierto? Y a esto entonces nosotros le llamamos productos, ¿ok? Hay hay una teoría detrás de cómo se genera una reacción química, ¿cierto? Que los voy a invitar a que lo busquen en internet, que se llama El baile de los átomos. Y ahí se explica de forma bastante lúdica cómo se genera una reacción química, ¿ya? Que lleva como consecuencia entonces la ruptura y formación de enlace. ¿Ok? Ya, profe. Ya, espero que con eso les haya quedado un poco más claro en qué consiste la reacción química y que entonces no son los átomos los que se rompen, sino los compuestos que van a participar de la reacción, los que eventualmente se rompen y forman nuevos compuestos mediante entonces la ruptura y formación de enlaces. Los electrones se comparten, sí, porque se forman nuevos enlaces o se rompen estos enlaces en el caso de los reactantes, pero también hay que tener ojo con eso, porque la división o la eliminación o captación de electrones lleva como consecuencia un cambio del estado de oxidación. Y nosotros hasta el momento no nos hemos metido en eso. Solamente hemos visto que la ruptura y formación de enlaces en una reacción química va a generar nuevos tipos de compuestos que presentan características físicas y químicas diferentes a las de sus reactantes, ¿ya? Sin cambiar su estado de oxidación. Cuando hay un cambio de estado de oxidación, entonces estamos hablando de un proceso óxido-reducción, ¿ya? Y al igual que la ley de Lavoisier, que dice que las masas se conservan, ¿cierto? En el caso de los electrones que se pierden o se ganan, estos también se conservan. Siempre va a haber una especie que cuando pierde un electrón, va a existir otra que los capta o los recibe. Que ¿De lo acuerdo? recibe, claro. Ya. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Ya? Los conceptos están bien, sin embargo, la frase que está abajo tiene algunas imprecisiones que yo quisiera un poco corregir. Esto con el objetivo también de que ustedes no queden con conceptos errados de esta clase. Por ejemplo, dice, la estequiometría consiste en el estudio de relaciones cuantitativas que existen entre las sustancias que son intervenidas en una reacción química, que consiste en los reactivos que se transforman en productos. Hasta ahí vamos súper bien. Pero que esta reacción no puede llevarse a cabo, ya que primero se debe tener una ecuación balanceada para garantizar que los cálculos serán correctos. Eso no es del todo cierto experimentalmente hablando. Teóricamente hablando, sí, ¿ya? Pero también hay que considerar dos cosas. Primero, y esto ya es un poco más avanzado, pero quiero que lo tengan claro desde el principio. Primero, que si la reacción se va a llevar a cabo o no se va a llevar a cabo, y eso tiene que ver con el control termodinámico de la reacción, ¿ya? Hay reacciones, por ejemplo, como la que está descrita ahí arriba, que no ocurren en condiciones normales de presión y temperatura. La del nitrógeno con el hidrógeno. No hay formación de amoníaco, ¿cierto? Si es que, si es que no se produce ¿cómo se llama? Una condición, ¿cierto? Una condición ya sea de alta presión o alta temperatura, ya que esta reacción que ustedes ponen de ejemplo corresponde a un proceso muy conocido en la industria que es el proceso de Haber-Bosch, ¿ya? Entonces, lo mismo ocurre cuando yo tengo oxígeno e hidrógeno, no se forma de manera espontánea, ¿cierto? Agua, sino que yo tengo que dar, en ese caso puntual, una energía de activación para que la reacción se lleve a cabo, ¿ya? Esto solamente en el caso de estos dos ejemplos que yo acabo de dar. Existen muchos más, pero estamos hablando de dos ejemplos que son bastante simples. Hay otras reacciones que ocurren de forma espontánea, y ahí estamos, cuando yo digo de forma espontánea, ¿cierto? Para verlo en simple, estoy hablando entonces del control termodinámico.
De que una reacción sea espontánea o no, tiene que ver entonces con la energía que presentan los reactantes frente a los productos que se forman, ¿ya? Y en ese sentido, entonces, si se cumplen ciertas condiciones de energía, ya sea para reactantes y productos, la reacción va a ocurrir o no va a ocurrir. Y hay casos entonces en que cuando no ocurre, necesito aplicar energía de forma externa al sistema, y ahí hablo de sistema como la reacción química como tal, para que esta ocurra. Y ahí está el ejemplo que yo les daba recién, ¿ya? De las reacciones de formación de amoníaco, que es la que ustedes tienen ahí, y la formación de agua. ¿De acuerdo? Entonces, Ya. dice que, para no desviarme tanto de lo que estábamos discutiendo, dice que para que la reacción química, pero esta reacción química no puede llevarse a cabo ya que primero debe tener una ecuación balanceada. Como les decía al principio, eso experimentalmente no es del todo cierto, porque si la reacción es espontánea, yo puedo mezclar al ojo sin ni siquiera amasar o determinar la cantidad que debo agregar de cada sustancia, y la reacción se va a formar igual. ¿Cuál es la contraproducencia que tiene esa situación? Es que como yo no tengo calculadas entonces las cantidades exactas que debo agregar, haciendo alusión a la ley de conservación de la masa y la ley de las proporciones definidas, uno de los dos reactivos no va a reaccionar completamente. O uno de los dos reactivos se va a acabar antes de que la reacción, antes de que el otro reactivo se consuma, ¿ya? Y de ahí entonces uno habla de reactivo en exceso y reactivo limitante. Se supone que cuando una reacción química está balanceada y yo entonces sé la cantidad exacta de sustancia que debo agregar para que la reacción se lleve a cabo, entonces no existe el concepto de reactivo limitante y reactivo en exceso. Pero cuando yo no tengo cuidado con la determinación previa de las cantidades que debo agregar, entonces sí se puede establecer esa situación. ¿Ya? Chiquillos, ¿me dan un Ya. minutito, por favor? Un minutito. Ya, chiquillos, discúlpenme que ustedes saben que hacer esto en la casa de repente tiene sus contratiempos. Bueno, estábamos hablando entonces de que cuando en una reacción, ¿cierto? Yo sé la cantidad exacta del reactivo A y el reactivo B que debo agregar, ya sea en moles o ya sea en masa, ¿cierto? No existe entonces esta situación de reactivo limitante y en exceso, ¿ya? Normalmente en una situación de laboratorio, lo que uno hace para favorecer la formación de productos es establecer una condición de perturbación en el equilibrio de la reacción. Nosotros vamos a ver eso más adelante, en cátedra al menos, cuando estemos viendo equilibrio químico. ¿Ya? Y estas situaciones de perturbación de equilibrio químico tienen que ver con condiciones externas, por ejemplo, cambiar la presión, aumentar la cantidad de reactivos, aumentar o disminuir la temperatura, en el caso de los gases, aumentar o disminuir el volumen, etcétera, 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 etcétera. Entonces quiero que quede súper claro que no necesariamente la ecuación puede quedar balanceada. Teóricamente sí, es necesario, porque uno tiene que saber para los cálculos, y ahí sí es importante eso, para los cálculos que uno va a realizar, la, que la ecuación esté debidamente balanceada, la ecuación que representa la reacción que estoy analizando, ¿cierto? Y para yo poder hacer los cálculos según el reactivo, ya sea limitante o en exceso, que pueda yo tener de los datos que me sugiere el experimento, o de lo contrario, cuánto yo debería formar teniendo las cantidades exactas, cuánto debería formar en este caso de producto. ¿Les queda claro o hay algo que todavía no está muy claro al respecto? No, profe, súper. El resto, Yo, profe, también entendí. ya, Sofía y Valentina quedó claro. Pero el resto está claro, ¿entendió lo que yo acabo de explicar?
Me responden sí, profe, sí, profesor. Ok. Entonces vamos a la siguiente diapositiva, chicas, por favor. Bien. Acá nada que decir al respecto. Ya, todo súper bien, la parte de del material de seguridad, los materiales usados y los utensilios. Vamos a la siguiente. Ya, acá mi pregunta es, en el primer ejemplo, ya, porque en el segundo ejemplo pusieron un tapón y la masa se mantiene constante, ¿no es así? Sí, profe. Y en el primer ejemplo, ¿se cumple la ley de conservación de la masa? Em, o sea, se conserva, pero se libera, pero sigue existiendo el oxígeno. O sea, a ver, Ahí vamos no a sé ver. configurarlo. Sí, vamos a partir de la base que esta aspirina es efervescente. ¿Ya? O sea, la aspirina de por sí no lo son. ¿Ya? Si es efervescente, libera un gas al reaccionar con agua. Normalmente cuando los remedios son de tipo efervescente, el gas que se libera es dióxido de carbono, el CO2. ¿Ya? Claro. Pero mi pregunta es, yo miro los valores y digo, bueno, pero aquí no se cumple la ley de conservación de la masa. ¿Por qué no? ¿O por qué sí se cumple? Visualmente no se cumple, pero como dice la anterior diapositiva, ¿vale? ¿Podéis tirarla para atrás, por favor? La masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esto quiere decir que em, esta reacción química que se crea hace que... eh, ah, Tranquila, tómate tu tiempo. sí, déjeme reformularlo en mi mente. Sí, no hay problema, tranquila, tómense todo el tiempo que sea necesario para responder apropiadamente. Sí, la idea es que todos acá aprendamos, ustedes también sobre lo que hemos ido conversando y sus compañeros también, obviamente. O sea, le entendí el punto a la Sofía, porque igual le estoy así como, no sé explicarlo, pero es porque se libera el oxígeno por el exceso igual, po. Donde el H2O tiene oxígeno y el dióxido de carbono también tiene oxígeno, donde hay un exceso se libera. Entonces se transforma y simplemente se libera. No sé cómo explicarlo. Ya, a ver, les voy a ayudar un poco para que ustedes puedan responder apropiadamente, porque a mí la respuesta que me están dando todavía no me convence. ¿Ya? Fíjense en las preguntas que aparecen en el primer caso. Dice, anota la masa que indica la balanza. ¿Se conserva la masa? Después dice, ¿qué gas se escapa? Y finalmente, ¿qué masa de gas se forma? Aquí claramente hay una diferencia, ¿cierto? Entonces, si nosotros hacemos el cálculo, de lo que está ahí, ¿cierto? 254,79 y le restamos entonces 254,21. Hay una masa que yo estoy perdiendo de 0,58 gramos. En otras palabras, si yo tomo esa masa de 0,58 y se la sumo a 254,21, yo lo que debería obtener sería entonces la masa inicial, ¿ya? Como se observa en la parte de abajo. ¿Por qué se está perdiendo esta masa? ¿Ya? Y era lo que en algún modo históricamente hablando le pasaba a,
a los primeros intentos de poder entender cómo funcionaban las reacciones químicas. ¿Ya? ¿Ustedes han oído hablar de la teoría del flogisto? ¿Han oído hablar de la teoría del flogisto? Yo al menos no, profe. Ya. La teoría del flogisto fue propuesta por George Stahl, ¿ya? O sea, no propuesta, pero sí popularizada por él, ¿ya? Y se habla de que en una reacción como de este tipo, donde algo se está liberando, ¿cierto? Eh, lo que se liberaba se le conocía como flogisto. Ustedes después lo pueden buscar y se van a dar cuenta de lo que yo les estoy diciendo. Entonces, la teoría explicaba muy bien qué pasaba cuando se, se liberaba un gas o se perdía masa en una reacción química. El problema que tenía Flogisto es que no explicaba qué pasaba cuando, por ejemplo, en una reacción química había un aumento de masa. ¿Ya? Una reacción donde puede haber un eventual aumento de masa es la oxidación de un metal. Yo tengo un metal a la intemperie y este empieza a formar óxido, ¿cierto? ¿Y qué es lo que ocurre con el óxido que se forma? Se empieza a depositar sobre la superficie del metal y eso hace que la superficie metálica empiece a aumentar en volumen, ¿ya? Entonces, aquí tenemos dos ejemplos. El caso en que se libera gas y la otra en que aumenta la masa de un producto formado en condiciones, vamos a decir, condiciones medioambientales, que es el caso de la oxidación de un metal. Entonces, el flojisto para liberarse funciona bien, pero para aumentar masa en una reacción química no funciona tan bien. Y esto era porque no se estaba considerando, ¿cierto? En el caso de la oxidación del metal, el oxígeno como reactante. Y en este caso, acá, si yo miro los valores de la balanza, yo podría decir, no se conserva la masa. Sin embargo, la segunda pregunta me dice qué gas se escapa. O sea, se está liberando un gas cuyo gas está generando esta diferencia de masa. ¿Ya? Esta diferencia de masa que yo estoy, entre comillas, perdiendo corresponde a la masa del gas. Si yo adiciono entonces esa masa al resultado final que me da la balanza, yo tengo la masa conservada. Entonces, ¿se cumple la ley de conservación de la masa? Sí, se cumple, pero en este caso, como yo estoy perdiendo masa a través de la liberación de un gas, yo lo que observo es que no se cumple. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende lo que acabo de explicar? Sí, profe. ¿Ya? Entonces, eh, la respuesta a esta pregunta es, ¿se conserva la masa? Sí. Lo que pasa es que yo no estoy registrando en la balanza la masa de gas liberada, porque lo estoy perdiendo. De ahí entonces que el ejemplo número 2 se le pone un tapón a este asunto y se registra la masa antes y después de la disolución de la tableta de aspirina. Y nos damos cuenta entonces de que la masa permanece constante. Ahora, ahí dice por qué. ¿Ustedes me podrían responder por qué? Porque una balanza no puede registrar lo que pesa un gas, lo que masa un gas. No de forma directa. Lo vimos en el caso de arriba. Pero Claro. de forma indirecta sí. Y cuando yo hablo de forma indirecta, estoy hablando de registrar por diferencia, que fue el ejercicio que yo hice al principio. Resté 254,79 a 254,21. Y la diferencia entonces corresponde a la masa del gas liberado. Aquí, Claro. para controlar la liberación del gas y poder observar entonces que esta masa es constante, e independiente de la reacción que se esté formando, yo coloco un tapón. Con eso evito entonces que ese gas que se estaba liberando en el experimento anterior
se conserve dentro del recipiente, en este caso un matraz. ¿Ya? Y, otra cosa, a alguien le escuché, no sé quién de las dos, decir la matraz, es el matraz, por si acaso. Ay, perdón. ¿Ya? No, pero sí está bien, yo puedo entender que, ¿cómo se llama? Hayan algunas preconcepciones respecto al uso de los artículos en algunos instrumentales de laboratorio, pero es bueno que yo se los corrija para que ustedes no lo vuelvan a hacer de nuevo, ¿ya? Bien, Ya, profe, gracias. vamos a la siguiente diapositiva, chiquilla. La ley de las proporciones definidas. Y dice que cuando dos o más elementos se combinan para dar lugar a un compuesto determinado, lo hace siempre una relación de masa constante. Aquí estaba bien, vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente, ahí, perfecto. Ustedes agregaron una masa de algún metal, ¿cierto? Aquí creo que el ejemplo era magnesio, hierro y aluminio, ¿no es así? Sí, profe. Ya. Entonces dice, anote la masa de la cápsula vacía, sí, eso es para descartarla al momento de hacer el cálculo y seleccionar la masa del metal. Ustedes agregaron eh, 5,5 gramos, ¿cierto? Solo 5 gramos, profe. 5 gramos. Y después dice, añada exceso de solución de ácido clorhídrico. Ya agregaron el exceso de ácido clorhídrico, calienta esta sequedad para eliminar el exceso de ácido clorhídrico y agua, ¿cierto? Y después vieron un aumento de 20 gramos aproximadamente. Pasaron de 105,33 a 125,13 gramos, ¿cierto? ¿Podrían ustedes ir a la siguiente? Ya, aquí yo no entendí muy bien qué fue el trasfondo del experimento. A ver si me lo pueden explicar de nuevo, porque ustedes podrían haber llegado a un resultado teniendo en cuenta las relaciones en masas que habían entre el ácido clorhídrico y el metal que ustedes hicieron reaccionar. ¿Podrían devolverse, por favor? Profe, le voy a ser muy sincera. Hice muchas veces el experimento para ver las cantidades y cuánto me daba al final y no logré entender muy bien por qué me daba más gramos que al principio. Ya. Mira. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. El resto también, por favor, para que entiendan a qué corresponde este experimento, porque aquí yo estoy aumentando la masa, como el ejemplo de la oxidación del metal a la intemperie, ¿cierto? Entonces, si ustedes establecen, vamos a ver si lo podemos hacer en una pizarra como lo hacemos en clase normalmente, ¿ya? Em, Voy a compartir con ustedes la pizarra. A ver. ¿Están viendo la pizarra? Sí, profe. Ya, denme un minuto. A ver, lo que debieron haber hecho al principio, ¿cierto? Es la reacción entre el aluminio,
¿ya? El aluminio que era aluminio metálico más el ácido clorhídrico, ¿ya? Eso va a dar origen al ácido, o sea, perdón, al hidrógeno gaseoso que se libera como gas y a la formación de cloruro, perdón, de cloruro de aluminio, ¿ya? Lo siguiente era balancear la ecuación, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a poner 6 y 3 ahí y tenemos la ecuación balanceada, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes agregaron 5,33, ¿ya? Escribí re feo eso, lo vamos a escribir bien. 5,33 gramos, ¿de acuerdo? Y a ustedes se les formó 25, ¿cuánto? Si me pueden soplar, por favor. ¿Cuánto era la masa de cloruro de aluminio que se forma? ¿Están ahí? Era 125,13. 25,13 porque nosotros tenemos que descartar la masa Ah, ¿verdad? del recipiente vacío, ¿ok? Teniendo en cuenta esto, ¿ya? Este de acá lo agregamos en exceso, por lo tanto nuestro reactivo limitante va a ser el aluminio. Nosotros vamos a hacer el siguiente ejercicio. Rápidamente, vamos a decir, unos reaccionan con 6, 5,33 reaccionan con X, ¿ok? ¿Ok? Entonces, la masa que nos va a dar, y lo estoy haciendo con masa, debería hacerlo con moles, pero recuerden que lo estoy haciendo de forma rápida para que ustedes entiendan entonces cómo funcionaba esta ley. ¿Ya? 31,98 gramos. Y yo establezco una relación, ¿cierto?, entre las masas de los reactantes, ¿ya? En la relación entre los reactantes sería, no hacer la relación, ya. Denme un minuto, chiquillos. Voy a apagar un incendio, denme un minuto y vengo enseguida. Ya, volví. Chiquillos, hay un error en la ecuación. Vamos a ver si lo descubrieron. ¿Dónde está el error?
Nos faltó el aluminio. ¿Sí o no? ¿Están ahí? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Ya, entonces habíamos dicho 5,33, 25,13, ¿cierto? Y ahora sí calculemos esto como corresponde. Habría que multiplicar esto por 3, ¿cierto? Esto da 15,99 gramos. ¿Ya? Entonces ahora sí puedo yo establecer algunas relaciones entre ambas sustancias. ¿Ya? Si ustedes, por ejemplo, ya saben cuánto es cada uno de estos, estamos hablando en términos de masa solamente, ¿ya? Y establecemos la relación que hay entre los reactantes. Yo podría decir que la relación ácido clorhídrico aluminio debería ser constante, ¿ya? Para que se cumpla esta ley de las proporciones definidas. Y esta entonces va a ser 15,99 dividido por 5,33, ¿ya? Y esta relación siempre va a ser 3, ¿ya? La relación en términos prácticos. Si ustedes cambiaran esta masa, ¿ya? Si ustedes cambiaran esa masa a, no sé, 10 gramos o 100 gramos, este valor siempre les va a dar igual. ¿Se entiende, no? Tendrían que entonces que calcular la masa de aluminio, que es la que ustedes ponen en la balanza, después la masa del cloruro de aluminio formado, ¿cierto? Y la masa del ácido clorhídrico que reacciona. Y establecer entonces una relación entre la masa del ácido clorhídrico, que es lo que yo tengo escrito ahí, y la masa del aluminio. Y esta relación en este caso siempre da 3, ¿ya? ¿Qué estoy diciendo con esto? Estoy diciendo entonces que la relación sencilla y de número entero entre el aluminio y el cloro siempre va a ser esa, independiente de las cantidades que ustedes agreguen. Porque fíjense que el experimento, ¿ya? El experimento les dice agreguen un exceso, ¿cierto? Agreguen un exceso de ácido clorhídrico. Yo estoy haciendo esto burdamente con las masas, pero yo les pido por favor que ustedes hagan el ejercicio con con los moles, ¿de acuerdo? Bien, veamos la diapositiva, la última parte. ¿Se entendió lo que tienen que hacer, no? Sí, Sí, profe. profe, ahora se entendió. Ya, entonces van a hacer en triplicado el experimento, ya sea para el aluminio, el magnesio y el hierro, y van a sacar esta relación. La relación en masa debería darles constante, debería ser una relación 1:3 como la que yo les mencionaba en el ejemplo del aluminio, pero para el aluminio, para el hierro puede ser distinta, para el magnesio también podría ser distinta, pero lo importante es que esa relación siempre se mantiene, es constante. De ahí entonces que esta ley se llama la ley de las proporciones definidas, ¿de acuerdo? Vamos a la siguiente diapositiva. Ya, los resultados, dice, se observa en la muestra que aumenta 20 gramos de solución por el exceso de ácido clorhídrico en agua. Sí,
Pero en realidad lo que aumenta, chiquilla, es porque se forma el ácido, o sea, se forma el cloruro de aluminio, donde la relación estequiométrica es la misma que nosotros acabamos de calcular, 1:3, ¿ya? Vamos a la siguiente. Perfecto, perfecto. Ya, chiquillas, dejen de compartir nomás, está todo súper bien. Yo entiendo en las situaciones en las que hicieron la presentación, así que no hay problema en ello. ¿Ok? Entonces, para terminar el día de hoy, ya, recuerden que la parte de la experiencia de laboratorio es asincrónica, ¿ya? Les voy a pedir entonces para que trabajen lo siguiente. Van a ir a les voy a compartir, chicos, la pantalla a continuación. ¿Ya? Denme un minuto, compartir pantalla y vamos a esto que está acá. Compartir. Ya, aquí tengo un problema de conexión. Ya, vamos aquí al laboratorio del L20. Chiquillos, ustedes cuando van a participantes, a ver, ¿dónde está la cosa acá? Me imagino que esto ustedes lo pueden ver. Cuando van a participantes, ustedes aquí aparece a qué grupo pertenece. El grupo 2 está constituido por Sofía, Valentina y Nicolás. ¿Ya? No sé qué pasó con Nicolás, pero eso ya es otra historia. Bien, luego, ¿por qué les digo esto? Porque el próximo laboratorio le toca al grupo de Marjorie González, ¿cierto? Marjorie González, Cristian Poma y parece ser que son todos. Vamos vamos a ir atrás. A ver. Grupos, vamos a ordenar grupos, no. Vamos a ordenar por grupos, no, no me dejo ordenar por grupo. Bueno, como les decía, Romina Espinosa, ¿cierto? Marjorie González y Cristian Poma. ¿Ok? A ustedes les toca, y aquí ustedes tienen que fijarse en lo siguiente, describo esto en esta clase para que no me estén preguntando después qué es lo que hay que hacer. Aquí en temáticas para equipo, ustedes abren el PDF, ¿ya? Están visualizando todo, ¿cierto? Sí, profe. Ya. El grupo 3 les toca gases y estequiometría. Está la parte de estequiometría de las reacciones, la otra tiene que ver con los gases. ¿Ya? Entonces, Marjorie, Romina y Cristian les toca eso el 4 de noviembre. Recuerden que la presentación se entrega el día lunes de esa semana. ¿Ok? La extensión de la presentación es el PPT. ¿De acuerdo? Aquí está toda la información para que por favor lo visualicen. Si por algún error mío, y yo asumo, porque yo también soy humano y me equivoco, por algún error mío, las fechas están cambiadas o por alguna razón no se puede subir el archivo porque yo no habilité esa opción, avísenlo inmediatamente, ¿ya? Como les dije al principio de la clase, solo por esta vez, y solo por esta vez, yo voy a dejar abierto hasta mañana para que entreguen la parte de pre, que es individual, ¿ya? La parte de post es grupal, ¿ok? Entonces, van a ir a la sección de estequiometría, la unidad número 3, ¿ya? Van a mirar entonces lo que tienen que hacer. Yo terminando la clase espero que se cargue el video y voy a subir entonces la clase. Aquí hay una lectura de estequiometría para que ustedes se puedan guiar. Y acá está la ley de Lavoisier y la ley de Proust, que son los experimentos que mostraron sus compañeras. ¿Ya? Les voy a compartir la pantalla ahora de la ley de Lavoisier para que lo vean. La idea es que ustedes puedan trabajar en el laboratorio y hacer entonces lo que les están pidiendo acá. Vamos a añadir una tableta de permisión. Entonces, lo que tienen que hacer es ir presionando el botón y hacer el experimento. Ahí está lo que hicieron sus compañeras entonces
al principio. ¿Ya? Ahí está, ¿ok? Eso tienen que hacer y sacar sus propias conclusiones. Con la discusión, ¿cierto? Sobre la discusión que tuvimos respecto de la presentación que hicieron sus compañeras, ¿ya? Y todo lo demás, entonces, ustedes pueden hacer de forma adecuada el laboratorio en grupos. La idea es que ustedes se junten en grupos y lo hagan de manera sincrónica. Después tenemos la de la ley de las proporciones definidas, ¿ya? Aquí lo importante es que hagan tablas con los datos que les van a aparecer a continuación, ¿ya? Aquí está el laboratorio de la ley de las proporciones definidas, dice escoja un metal, era zinc, magnesio y aluminio, ya no sé, vamos a elegir el zinc, anote la masa en la cápsula vacía, en este caso la masa es esa, y después dice selecciona una masa del metal, pulse el botón. Vamos a agregar, no sé, 5 gramos aproximadamente, y apretamos el botón. Ahí están haciendo el experimento. Eso es todo lo que tienen que hacer, ¿ok? ¿Les queda claro, cierto? Cristian me pregunta, profesor, ¿su gran material sobre grasa y la estequiometría? Sí, ya yo empiezo a subir el material a partir de la próxima semana para que ustedes tengan más o menos ese plazo para poder hacer una presentación bien y puedan hacer entonces el laboratorio bien. ¿Ok? Eso, eso. ¿Tienen alguna duda, consulta? ¿Hay alguna duda, consulta? No, profe. Yo al menos no. Ya. ¿Quedó todo claro entonces? ¿Quedó todo claro entonces? Perfecto. Bueno, chicos, quedamos hasta acá. Recuerden anotar su nombre y su apellido Profesor. al salir en el chat para que quede registro de asistencia. Que tengan una excelente semana de receso y nos estamos viendo. Ya, profe, gracias. Da igual. Que estén bien. Chao, profe. Chao, chao. Gracias, Profe, profe. Chao. profe, creo que por el chat le escribieron una pregunta. Sí, a ver, ¿qué pregunta sería? Profesor, acerca del laboratorio, ¿se tiene plazo hasta el jueves que viene? Sí, ya. Si lo dejan listo fin de semana, no tienen por qué hacer nada en la semana que viene. ¿Ya? Listo, chiquillos, que estén bien. Chao, profe. Chao. Termino.